Tras la muerte de Vladimir Lenin, asciende Joseph Stalin al poder en la URSS, lo que llevó a cambios significativos en la política y la sociedad soviéticas. En Alemania, Adolf Hitler es condenado a 5 años de cárcel por alta traición, al intentar deponer por la fuerza al gobierno democrático el 8 de noviembre del año anterior. En la provincia argentina de Chaco se produce la masacre de Napalpí, cuando la policía chaqueña y grupos paramilitares de los estancieros regionales asesinaron a cientos de personas de los pueblos originarios. Uruguay, campeón de América, olímpico y del mundo. Es imposible arrancar esta edición del Sudamericano sin hacer mención de un evento aún más trascendental que le precedió en el mismo año 1924, los Juegos Olímpicos de París, donde según había anticipado el organizador del torneo de fútbol, la mismísima FIFA, el ganador sería considerado campeón del mundo. Uruguay, a pesar de que dominaba claramente nuestro subcontinente, era un completo desconocido para los europeos y les merecía la misma consideración que Estados Unidos y Egipto, que junto a la celeste eran las otras selecciones ajenas al viejo continente. Sin embargo, los charrúas asombrarían al mundo desde el mismo debut, tal como lo cuenta el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Llegaron a Europa como perfectos desconocidos. Los uruguayos descubrieron que su oponente, Yugoslavia, había mandado espías para observar el entrenamiento. Y los uruguayos hicieron una práctica desastrosa. No embocaban una, pateaban la pelota a las nubes, hundían el pie en el piso en lugar de pegarle a la pelota, chocaban entre ellos, hicieron un verdadero desastre. Así que los yugoslavos informaron que eso era pan comido, que esa selección no valía nada, que era un mamarracho total. Uruguay le dio una paliza a Yugoslavia, 7-0. La celeste prácticamente desfiló en el torneo, salvo en la semifinal contra Holanda, un match en el que no solo fue neutralizado en la primera etapa por la mayor fortaleza de su rival, sino que arrancó perdiendo. En el complemento, gracias a su superioridad técnica y a la merma física de los holandeses, Uruguay tomó el control del partido. Tras el merecido empate de Pedro C. a los 62 minutos, llegó el gol de la victoria a los 81, merced a un penal que según Mundo Deportivo fue injustamente sancionado, pues fue producto de una mano involuntaria. No obstante, el periódico español reconoce la superioridad de los charrúas y refiere que de no haber sido por el arquero holandés Van der Meulen, el resultado hubiera sido más abultado. Inventaron la vuelta olímpica. Se estima que la final contra Suiza en el Estadio Colombes de París fue presenciada por alrededor de 60.000 aficionados, pero tal era el deseo de disfrutar de los brujos de Montevideo que habían deslumbrado a los franceses que entre 5.000 y 10.000 personas se quedaron sin poder entrar al estadio y protagonizaron una batalla campal a las puertas del mismo, lo que produjo un saldo de cientos de heridos. Cuando terminó el encuentro con la contundente victoria 3-0 para Uruguay, los jugadores charrúas, deseosos de agradecer el apoyo que le habían brindado al equipo, decidieron dar una vuelta al terreno de juego para saludar a la muchedumbre. Sin saberlo, con ese recorrido en sentido inverso a las agujas del reloj, habían inventado la vuelta olímpica. Desde entonces es el festejo que realizan los campeones al lograr un título. El gol olímpico de Onsari. El triunfo en los Olímpicos dejaría otro aporte de Sudamérica para el mundo, pues a su regreso triunfal de París, los uruguayos fueron a jugar el 28 de septiembre de 1924 en la cancha del Sportivo Barracas de Buenos Aires contra la selección argentina. La expectativa fue tal que se colmó la capacidad del estadio y quedaron varios miles sin poder entrar, y por invasión del campo debió suspenderse el juego, el cual fue reprogramado para el 2 de octubre, 10 días antes del inicio del Sudamericano. Por encima del triunfo 2-1 de los albicelestes en un match que terminó con incidentes, lo realmente histórico de esa fecha fue cuando Cesáreo Onsari, jugador de Huracán, lanzó un córner que cruzó la línea de meta sin que ningún jugador, compañero o rival, la tocara. Se produjeron muchas discusiones, pero el árbitro, el uruguayo Ricardo Vallarino, que conocía la regla que al respecto había establecido la International Board hacía menos de 2 meses de convalidar los goles convertidos de esta manera, sancionó el tanto para alegría de la hinchada albiceleste que en un principio había festejado tímidamente el atípico tanto de su selección. A partir de ese día, cada vez que había un gol de ese tipo se lo comparaba con el gol de Onsari a los Olímpicos, y con el tiempo la denominación se abrevió a gol olímpico y se extendió por toda América y luego pasó a Europa.
la Celeste se consagra pentacampeona en el Sudamericano. Esta vez sí parecía el turno de Paraguay, pero se repite la historia y la falta de estadio y estructura para atender a los visitantes atenta nuevamente contra sus pretensiones de organizar el torneo. Pero hete aquí que sus dirigentes encontraron una solución que resultó muy oportuna, tomando en cuenta que Uruguay venía de conquistar su título olímpico. Los guaraníes decidieron organizar la Copa bajo su responsabilidad, pero en tierras uruguayas. Otra vez el Gran Parque Central sería el escenario elegido ante unos enfervorizados hinchas uruguayos, especialmente los de Nacional, que tenían 7 jugadores en el plantel, mientras que los futbolistas de Peñarol continuaban excluidos. Además de los 2 conjuntos que en la práctica compartían la localía, Uruguay y Paraguay, se agregaron Argentina y Chile, por lo que nuevamente se jugaba un cuadrangular. Como hecho a destacar, por primera vez no intervino Brasil, que enfrentaba hasta entonces un problema insoluble. São Paulo tenía los mejores jugadores del país, pero la CBD, cuya sede estaba en Río de Janeiro, no ocultaba sus preferencias por los futbolistas cariocas. Inauguraron el campeonato Argentina y Paraguay, que empataron sin goles, un resultado que comprometió desde el vamos las aspiraciones de los albicelestes, que otra vez participaban en el torneo sin sus mejores valores y solo tenían jugadores de Boca y Huracán de los equipos grandes. Los guaraníes, por el contrario, presentaban un poderoso conjunto donde destacaban Fleitas Solich, Ildefonso López, Gerardo Rivas y el joven debutante Aurelio González, quien con el tiempo se convertiría en uno de los mayores cracks de su país. Los uruguayos, con 9 de los 11 jugadores que habían ganado el título olímpico en cancha, ofrecieron a su público más motivos para festejar al golear 5-0 a Chile. Pedro Petrone fue la figura al convertir 3 tantos y Pedro Cingoni y Ángel Romano completaron el score. Más allá de que otra vez lucían su camiseta roja, los chilenos no mostraban progresos y en su segunda presentación cayeron nuevamente, esta vez frente a Argentina, que los venció 2-0 gracias a los goles de Gabino Sosa y Juan Loyarte, un resultado que les permitió a los albicelestes llegar a la última fecha con chances campeoniles. Contra Paraguay, su rival históricamente más incómodo hasta el momento, los uruguayos se impusieron 3-1, con 2 goles de 2 que ya se habían hecho presentes en el marcador en su estreno, Pedro Petrone y Ángel Romano, y el otro de Pedro Sea. El diario El Plata anticipaba a sus lectores que si se corregían algunas deficiencias, el título de campeones de América otra vez sería suyo. En un choque sin mayores atractivos al punto de que solo asistieron 1000 espectadores, Paraguay venció 3-1 a Chile. La Roja comenzó ganando con el tanto de David Arellano, pero un doblete de Aurelio González y un gol de Ildefonso López voltearon el marcador. El 2 de noviembre, con arbitraje del chileno Carlos Fanta, otra vez se dirimía el título entre los rioplatenses. Y a pesar de que Uruguay tenía un punto más en la tabla y con un empate era campeón, la premisa era vencer y así se lo pidió el periódico El Día a José Nasasi. Capitán, bravo capitán, decid a los vuestros que es necesario vencer, explicadles que la voz de la fama llevará de nuevo el nombre de Uruguay a todos los países del mundo. Y a decir verdad, los charrúas hicieron todo para ganar, pero el arquero argentino Américo Tesoriere se vistió de héroe y mantuvo su valla invicta, a pesar de que literalmente le dispararon desde todos los ángulos y distancias. Fue de tal categoría su actuación que al terminar el partido, ya campeones con igualdad sin goles, varios jugadores celestes lo levantaron en andas y lo pasearon frente a las tribunas donde estaba el presidente de la República, el ingeniero José Cerrato, rindiéndole el homenaje de admiración más afectuoso a un arquero que no había sufrido ningún gol en todo el campeonato. Sin embargo, como ya se había hecho costumbre, Uruguay lograba el título, el quinto entre 8 copas disputadas, además de que con 4 tantos, Pedro Petrone repetía como goleador, esta vez en solitario. Américo Tesoriere, el invencible. Américo Miguel Tesoriere debutó en Boca Juniors en 1917 y fue titular inamovible en ese equipo hasta su retiro en 1927. Su figura inspiró el primer canto propio de un futbolista. Tenemos un arquero que es una maravilla, ataja los penales sentado en una silla. Su popularidad era tal que la revista El Gráfico, dedicada en sus inicios a la información general antes de convertirse en deportiva, le dedicó su portada. Vistió la camiseta argentina en 37 partidos y recibió solo 32 goles. Incluso en 2 sudamericanos terminó invicto, en el de 1921 cuando Argentina logró el título y en este de 1924. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.